Muy buenos días a todas y a todas, a todos y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por conectarse. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición del seminario Violencias contra las Mujeres, cuyo eje temático en esta ocasión se centrará en la comprensión estructural de la violencia obstétrica y su abordaje desde la salud pública. Este seminario es organizado de manera conjunta por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud. A lo largo de este ciclo buscamos generar un espacio de reflexión, análisis y diálogo técnico sobre las condiciones estructurales, institucionales y culturales que intervienen en la violencia obstétrica, así como sobre los retos que enfrenta el sector salud para su prevención y su atención. Antes de iniciar formalmente en esta sesión, compartiremos los mensajes de bienvenida de nuestros titulares, nuestras autoridades que han impulsado este esfuerzo entre las diversas instituciones. Por favor, pido apoyo al equipo para proyectar los videos. Se va a proyectar primero el video de la Organización Panamericana de la Salud, después el del Instituto Nacional de Salud Pública y el del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Adelante, por favor. Muy buenos días, un saludo cordial para todos y todas. Para la OPS OMS en México es un placer poder mandarles un mensaje en la inauguración de este segundo seminario sobre la violencia contra las mujeres y de manera particular la violencia obstétrica. Saludo, felicito al Centro de Equidad de Género de la Secretaría de Salud, a la maestra Teresa Ramos, a todo su equipo, por esta iniciativa de este segundo seminario y qué bueno que haya una participación importante en este seminario. Un saludo también cordial al Instituto Nacional de Salud Pública, al director, doctor Eduardo Lascano, a todo su equipo técnico que nos permite dar datos, información, evidencia y por supuesto también participar en conocer las dimensiones de la violencia obstétrica. La violencia contra las mujeres es un fenómeno que lamentablemente ocurre a nivel global. Muchas de las mujeres experimentan violencia a lo largo de su vida, muchas veces por su propia pareja. El seminario va a abordar sobre todo la violencia estructural en los servicios de salud y de manera particular la violencia obstétrica. Los partos, la atención del parto tiene que ser siempre una atención de parto humanizada, con mucho respeto, una atención de parto acompañada, y esos son los esfuerzos también de la Organización Panamericana de la Salud. Les invito a revisar el sitio web de la OPS, hay mucha información al respecto y qué bueno que ustedes puedan participar en este seminario y que tengan información, datos, mucha información que les permita luego capacitar también en sus centros de salud a todo el personal, desde las personas que están en administración, triaje, a todo el personal que trabaja en nuestro establecimiento de salud y de manera particular en la atención del parto, pues reconocer que no podemos seguir permitiendo que haya violencia obstétrica, que haya maltrato a las personas, sobre todo en un momento tan importante como es dar vida a un ser, a un nuevo ser. Que sea un excelente seminario. Yo les reitero mi agradecimiento y el saludo de la OPS OMS en México. A continuación tenemos el video del Instituto Nacional de Salud Pública. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la segunda edición del seminario titulado Violencia contra las Mujeres, una comprensión estructural de violencia obstétrica y su abordaje en salud, que realiza en forma colaborativa el Instituto Nacional de Salud Pública
conjuntamente con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, así como también la Organización Panamericana de la Salud con su representación en México. Durante los últimos años, el enfoque de la perspectiva de género ha transitado de la mera inclusión administrativa de las mujeres en los espacios públicos de gestión, en búsqueda de la igualdad laboral, la tolerancia cero a la violencia de género y el acoso sexual, con una nueva orientación a un enfoque intersectorial más complejo que va más allá de la simple diferenciación de las estructuras binarias e integra consideraciones sociales y estructurales en los marcos de igualdad. Esto es, los enfoques actuales trascienden los paradigmas binarios tradicionales simplistas de ser mujer u hombre para incluir perspectivas no binarias, promoviendo la heteronormatividad, la fluidez, la diversidad y la eliminación de etiquetas fijas, haciendo un reconocimiento de que las experiencias de género están condicionadas por una compleja red de factores estructurales, sociales y culturales. En este contexto, el Instituto Nacional de Salud Pública de México ha integrado una perspectiva de género al replantear su misión para priorizar la equidad social e integrar enfoques analíticos sobre los determinantes sociales de la salud que reconocen que las diferencias biológicas y las construcciones sociales, culturales y económicas influyen de manera distinta en cómo hombres, mujeres y comunidades con muy heterogénea orientación sexual enferman, viven riesgos y acceden a la atención médica. En nuestro instituto hemos puesto especial atención en el abordaje de la discriminación y uso de violencia en la atención materna, incluidas particularmente las mujeres indígenas. Igualmente hemos generado conocimiento basado en la evidencia para incidir en la necesidad de reducir las desigualdades en el trabajo de cuidados. Entre algunas de las principales innovaciones y áreas de investigación sobre perspectiva de género desarrolladas al interior del Instituto Nacional de Salud Pública, puedo señalar las siguientes: el análisis de políticas de salud con perspectivas de género. Esto es, los grupos de investigación y docencia analizan los determinantes políticos y sociales de la salud para proponer el diseño de políticas que aborden las brechas de género en la atención de las enfermedades no transmisibles, particularmente diabetes e hipertensión. Además, hemos puesto en evidencia la interseccionalidad en el acceso a la salud. En otras palabras, el Instituto Nacional de Salud Pública realiza investigaciones sobre estudios con perspectivas de género en relación con los gastos catastróficos en salud, constatando que los hogares encabezados por mujeres enfrentan mayores riesgos de dificultades financieras debido al acceso a la atención médica, especialmente en las comunidades indígenas. Durante los últimos años, el instituto ha documentado prácticas discriminatorias en la salud materna de las mujeres indígenas y ha proporcionado recomendaciones para una atención culturalmente segura y no discriminatoria a nivel clínico y administrativo. Las y los investigadores del INSP trabajan en el desarrollo, la implementación y la evaluación de programas que aborden las necesidades específicas de género, incluyendo la salud mental, la detección temprana del cáncer de la mujer y los derechos reproductivos. Finalmente, es nuestro compromiso institucional implementar lineamientos de vanguardia para prevenir, evitar y sancionar el acoso académico y sexual en la Escuela de Salud Pública de México. Esto lo hacemos a través de un protocolo que se está generando con una discusión abierta en la comunidad institucional. Para nosotros, es un orgullo que tengamos una acreditación oro en la norma 025 que promueve la igualdad laboral y de género desde el año 2024. Este hecho es un compromiso que nos impulsa a fortalecer nuestras estrategias administrativas y académicas para impulsar la igualdad laboral y cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.
La participación en este curso es un ejemplo de ello. Que el desarrollo de los contenidos sea un éxito y reciban todas y todos ustedes un saludo muy afectuoso. Muchas gracias. A continuación, las palabras del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva. Muy buenos días a todas, todos y todes. Me da mucho gusto darles la bienvenida a la segunda edición del seminario Violencias contra las Mujeres, Comprensión Estructural de la Violencia Obstétrica y su abordaje en la salud. Una iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Salud Pública, la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con el Centro Nacional de Equidad de Género, Salud Sexual y Reproductiva. Quiero agradecer profundamente la participación de quienes hoy nos acompañan desde sus instituciones de salud, universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y entidades federativas. Su presencia refleja el interés y la urgencia de seguir colocando este tema en el centro de la agenda pública. La violencia obstétrica constituye una de las expresiones más normalizadas de violencia de género dentro de los sistemas de salud. Durante muchos años fue minimizada, invisibilizada o reducida a experiencias individuales. Sin embargo, hoy sabemos que se trata de un fenómeno estructural que involucra prácticas institucionales, relaciones de poder, condiciones laborales, procesos de formación médica y modelos de atención que históricamente han limitado la autonomía y los derechos de las mujeres. La evidencia internacional y nacional es contundente. La Organización Mundial de la Salud ha señalado recientemente que más de la mitad de las mujeres experimentan alguna forma de maltrato o falta de respeto durante la atención del parto. En México, la encuesta nacional de las dinámicas y relaciones de los hogares nos muestra que casi una tercera parte de las mujeres que tuvieron un parto o cesárea reportaron algún tipo de maltrato físico o psicológico durante la atención obstétrica. Estas cifras nos obligan a reflexionar profundamente sobre la manera en que organizamos, gestionamos y brindamos los servicios de salud. Pero también nos convocan a construir respuestas integrales, basadas en evidencia, con perspectiva de derechos humanos, interculturalidad e interseccionalidad. Este seminario parte justamente de esa necesidad. A lo largo de las distintas sesiones vamos a analizar la violencia obstétrica no solo como un problema clínico o individual, sino como un desafío de salud pública vinculado con la calidad de la atención, la seguridad de las pacientes, la desigualdad estructural y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Se abordarán temas clave como la medicalización de los eventos obstétricos, las prácticas clínicas que están no basadas en evidencia, las condiciones institucionales y laborales en los servicios de salud y el consentimiento informado, el racismo y la discriminación en la atención, así como las alternativas de transformación desde modelos más humanizados y centrados en los derechos de las mujeres. Estoy segura de que este espacio va a contribuir a promover la reflexión, el diálogo entre distintos sectores y avanzar hacia la construcción de una agenda que permita entender mejor, prevenir, identificar y erradicar la violencia obstétrica en nuestro país. Les agradezco nuevamente su presencia y su compromiso con esta causa. Sean todas, todos y todes bienvenides. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos los mensajes de nuestras autoridades y el acompañamiento institucional para el desarrollo de este seminario. Antes de continuar, queremos pedirles atentamente que permanezcan hasta el final de la sesión, ya que al final estaremos compartiendo información importante sobre la dinámica del seminario, el registro de asistencia y algunos criterios que vamos a considerar para la emisión de constancias. También informarles que en la sesión de hoy no contabilizará dentro de la asistencia por no ser nuestra sesión inaugural. Realmente el registro formal comenzará a partir de la siguiente sesión. Y bueno, como todos saben, este ciclo de seminarios
Lo realizamos cada 15 días, entonces después de la sesión de hoy nos veremos en 15 días. Ahora sí daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Adelante, maestra May. Pues buenos días, les saludo con muchísimo gusto. Gusto por el buen recibimiento, el alcance que este seminario ha tenido desde su primera edición y hoy en esta segunda, que abordamos de manera central esta problemática de violencia obstétrica, que además tiene el agravante de que es cometido principalmente por el sistema de salud, sus profesionales y sus actores. Pues en esta primera ponencia inaugural nos honra presentar a la especialista de este nuevo ciclo de seminario. El día de hoy nos acompaña la doctora Michelle Sadler. Ella es antropóloga e investigadora, reconocida internacionalmente por sus aportes al análisis crítico de la violencia obstétrica y de las relaciones de poder presentes en la atención de la salud sexual y reproductiva. Me voy a permitir leerle su semblanza académica para poder ya pasar a escucharla a ella. Michelle Sadler es antropóloga y doctora en antropología por la Universidad Rovira i Virgili de España y cuenta con un magíster en estudios de género por la Universidad de Chile y un Master of Science en antropología médica por la Universidad de Oxford. Se desempeña como directora de la Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica en Chile e investigadora adjunta a la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Su trabajo se centra en la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva estructural de género y de derechos humanos, con énfasis en violencia obstétrica y relaciones de poder en los sistemas de salud. Así que, como pueden ver, espero que la aprovechen muchísimo. Doctora Michelle, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos profundamente su presencia en esta sesión inaugural. Es un honor contar con su conocimiento esta mañana y, bueno, le cedo el uso de la voz sin más. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa presentación y por la invitación. Muy contenta y honrada de estar inaugurando este seminario, este ciclo de cursos, ¿no?, sobre esta temática tan importante. Y bueno, les voy a compartir pantalla. Me cuentan por favor si me están escuchando bien. Ahí, ¿se escucha? ¿Se ve? Se ve y se escucha muy bien. Muchas gracias, Michelle. Adelante. Ay, muchísimas gracias. Entonces me lanzo, comenzamos y bueno, me toca la tarea no menor de hacer una historia, no una genealogía de la violencia obstétrica, su historia, este camino, ¿no?, de la medicalización de la atención de salud sexual y reproductiva, específicamente de la gestación y el parto, en una clave no de poder obstétrico. Es un poco ambiciosa la presentación, pero voy a tratar de pasar por hacer una historia como narrativa, ¿no?, de esta genealogía. Y vamos a hablar sobre la medicina o la medicina científica como un sistema cultural. Vamos a hacer esta historia de la medicalización de la atención del parto, del nacimiento. Vamos a entender cómo se llega a nombrar la violencia obstétrica, cómo se acuña este concepto y vamos a trabajar un poquito los debates conceptuales, porque es un concepto muy disputado, ¿no?, que ha generado muchos debates muy interesantes. Me interesa que conversemos un ratito sobre eso, para empezar a esbozar algunas de las respuestas que están habiendo, ¿no?, los caminos posibles, que me imagino que todos estos temas los van a ir profundizando en otras de las sesiones, pero voy a tratar de hacer como una columna vertebral, ¿no?, de los temas que nos permitan transitar por toda esta historia. Así que bueno, iniciar con esta imagen que para mí es muy significativa, porque yo, siendo una joven estudiante de antropología, empecé a hacer mi trabajo de campo en maternidades públicas de la ciudad de Santiago de Chile, mi ciudad natal. Estuve cerca de 3 años presenciando y participando en toda la atención de maternidad en distintos hospitales. Y esta es una foto de aquella época, de los años 90, de una sala de parto. Y no sé qué les pasará a ustedes con esta imagen, pero creo que representa, simboliza muchos de los elementos por los cuales estamos diciendo que este modelo debe ser cambiado, ¿no? Que está un poco en crisis y que no refleja principios humanistas ni de cuidado integral, ¿no?
Acá vemos una sala que a mi juicio parece más una sala de tortura que un espacio donde vayamos a cuidar a una persona en un sentido integral o a recibir, ¿no?, a los nuevos seres humanos que vienen a formar parte de nuestras comunidades. Esta es la escena en la que un bebé va a nacer, en que una mujer va a dar a luz. Y mi tesis de título, con la que me titulé de antropóloga, se tituló Así me nacieron a mi hija, que fue una cita de una mujer, ¿no? Después de que me relató ella, yo había estado presente en su parto, ¿no? Generamos un lazo, me quedé con ella los días posteriores a su parto, y cuando le pedí que me relatara su historia, su narrativa en el fondo de parto, concluyó su relato con esta frase: Así me nacieron a mi hija, que es muy potente porque lo que dice, ¿no?, lo que transmite es que ella no dio a luz a su hija, sino que se lo hicieron, ¿no? Ella lo que hizo fue seguir órdenes, instrucciones, decía, ¿no?, que se portó lo mejor que pudo para que la trataran bien, siguió todos los protocolos, ¿no?, las reglas de este sistema, y logró salir con su bebé de este espacio hospitalario, pero sin haber vivido la experiencia en primera persona, ¿no? Y eso es justamente lo que está al centro de esta problemática que hemos llegado a llamar violencia obstétrica. Y si miramos este modelo, ¿no?, la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué hay detrás de esto, ¿no? O cuál es el problema que hay detrás de esto. Y yo justamente después de este primer ciclo de observaciones en maternidades, lo que me preguntaba como antropóloga es, bueno, ¿qué hago yo con esto? Eh, ¿Cuántos mensajes, cuántos valores, ¿no?, hay detrás de esta escena, ¿no?, y de esta configuración del parto? ¿Qué valores sobre el humano, sobre el cuidado, sobre la empatía, sobre cómo estamos recibiendo, ¿no?, como decíamos, a estos nuevos integrantes de las comunidades? ¿Cómo se llegó a transformar el rito del nacimiento de un evento comunitario a esta escena, ¿no?, a este otro tipo de rito tecnocrático? Y acá una cita de una de mis antropólogas favoritas, ¿no?, la Nancy Shepherd Hughes, que dice: si no podemos empezar a pensar en instituciones y prácticas sociales en términos morales o éticos, la antropología me parece bastante débil e inútil. Está como compromiso moral, ¿no?, del investigador, de la investigadora. Y en este sentido es que yo me posiciono, como muchas de las investigadoras de la región o investigadores, no como una investigadora o académica activista. Y nuestro trabajo, digo nuestro porque somos muchas personas, ¿no?, va de la mano, ¿no?, de la incidencia política, social. Y justamente, bueno, en el año 2000, en la primera conferencia internacional de humanización del parto y nacimiento que se realizó en Fortaleza, en Brasil, fundamos la RELACAUPAN, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y Nacimiento. Luego fundamos filiales o sedes en muchos de los países de la región, incluido Chile, ¿no? Volviendo a esta conferencia, fundamos la RELACAUPAN Chile, que tuvo un trabajo muy activo durante la primera década de este milenio. Y luego, en el caso chileno, fundamos el 2014 el Observatorio de Violencia Obstétrica, que fue el primer observatorio de violencia obstétrica del mundo y de la región, seguido muy pocos meses después por el de España, por el de Argentina y por una serie de otros observatorios. Ahora tenemos varios observatorios en Latinoamérica y también en Europa. O sea, acá hay un trabajo, ¿no?, que es de incidencia y político, ¿no?, como les decía. Bueno, y si miramos este modelo, nos podemos seguir haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué sentido cultural puede tener que hayamos llegado a desarrollar esto como el modelo normal, ¿no?, de práctica médica? Que una mujer que va a parir, que va a dar a luz, se tiene que someter a este tipo de intervenciones, donde ella finalmente desaparece, ¿no? La persona desaparece, la hegemonía la toma el personal médico, la autoridad, ¿no? Es tremendamente explícito, ¿no? Esta disposición de elementos de tecnología, las posiciones, la jerarquía. Acá está el bebé, esa posición, ¿no?, clásica que conocíamos cuando lo tomaban de las patitas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta es una imagen que tomé ayer de Google cuando puse la palabra parto, y acá vemos esta configuración cultural hegemónica, ¿no?, en la actualidad. Acá vemos colores verdosos, azulosos, estamos en un reino médico, o sea, el parto pertenece al mundo de la biomedicina, principalmente en contextos hospitalarios, la mayoría de las imágenes con muchos elementos no como anatómicos, fisiológicos, como el parto como un evento fisiológico que sucede en un contexto médico. Este es el relato transversal, ¿no?, de la cultura
hegemónica actual. Por supuesto que hay modelos alternativos y hay otras formas de dar a luz, pero este es el modelo que se ha impuesto como el modelo adecuado o el esperado. Y es interesante ver cómo contrastan todos sus principios y valores de forma tan potente, ¿no? Con los principios que guiaron el nacimiento durante toda la historia de la humanidad. Si miramos escenas y representaciones del parto a lo largo de toda la historia, de milenios de historia, en distintas culturas, en distintos rincones del mundo, nos vamos a encontrar con principios muy comunes, ¿no? Mujeres que son protagonistas al centro de estas imágenes, con este abrazo, ¿no? Este cuidado integral, asistidas por parteras. Miren qué interesante esta imagen de la derecha, donde la partera es muy pequeñita, las acompañantes son de tamaño mediano, pero es la mujer parturienta la protagonista absoluta, ¿no? Este mismo gesto de la imagen de la izquierda. Acá tenemos otras escenas en Asia, en India, en África, que tienen los mismos elementos, posiciones verticalizadas, abrazos, contención holística, integral, parteras, ¿no? La partería latinoamericana, tremenda tradición también milenaria, ¿no? De mujeres que se abrazan y se cuidan en contextos comunitarios para el evento y el tremendo rito del nacimiento. Son escenas muy, muy bonitas y muy cargadas de cuidado en un sentido muy integral, ¿no? Entonces, la pregunta, y por supuesto desde la antropología, desde las ciencias sociales, es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo, por qué sucedió este tránsito, ¿no? Tan radical entre estos principios y los que veíamos en las escenas anteriores de este parto medicalizado? Y, por supuesto, desde la antropología vamos a entender que los sistemas médicos, las culturas médicas, son sistemas culturales. Cada cultura, cada contexto histórico, político particular va a configurar una forma de entender la enfermedad, la salud, el cuidado, la atención, que varía mucho, ¿no? En distintos lugares del mundo. Hay distintos sistemas médicos. Y de la misma forma, las culturas de nacimiento, los modelos que diseñamos, a los que les damos forma, ¿no? Para este rito del nacimiento, son también distintos y responden a estos valores de las culturas mayores. Ahora bien, si lo entendemos así, volvemos a la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó o qué valores son los que fundan esta medicina moderna y que permiten que se configure el parto con estas características, ¿no? ¿Y qué sentido cultural puede tener? ¿Por qué puede llegar a tener un sentido eso, ¿no? Y tendremos que retroceder a la fundación de la medicina moderna, ¿no es cierto? Tras la Edad Media hay una concepción teológica de la vida, ¿no? Del misterio de la vida humana. El hombre, el ser humano no puede conocer los misterios de la naturaleza porque son creación divina, ¿no? No nos corresponde. Pero cuando pasamos a la ilustración, se inaugura la nueva ciencia natural, ciencia experimental, ciencia moderna, cambia esta concepción, ¿no? Y lo que se empieza a entender es que el hombre puede desentrañar todos estos secretos de la naturaleza, ¿no? Acá empezamos con los primeros estudios anatómicos. Y esta nueva ciencia experimental, que es masculina, se funda sobre los principios de la razón, de la observación, la experimentación, el control, la objetividad, el dominio de la naturaleza, para desentrañar todos sus misterios. Acá tenemos una imagen de la primera sociedad científica, que es la Sociedad Real de Londres, que se fundó en 1660, en cuyo texto fundacional llamaban a, comillas, inaugurar el verdadero nacimiento masculino del tiempo. Y esto es tremendamente relevante, porque masculino en oposición a los valores o a los principios considerados femeninos. Para estos nuevos científicos, la verdad solo se puede acceder si se desliga de los principios, comillas, femeninos, como la emocionalidad, la irracionalidad, el desorden, la subjetividad, el error. Entonces, estos principios masculinos son los que realmente nos van a permitir acceder a la verdad y a desentrañar todas estas leyes de la naturaleza. Empiezan los estudios de anatomía, como decíamos, en los que el cuerpo humano se vuelve observable, se vuelve un objeto científico, la disección, la física mecánica, la experimentación, ¿no? Y también asistimos a una escisión entre lo que antes era la concepción integral del ser humano, ¿no?
que ahora va a pasar a ser una concepción escindida entre la mente, las emociones y el cuerpo físico. Y acá tenemos a René Descartes, ¿no? Que en el que hace los principales aportes en este sentido, al plantear que hay una res cogitans, que sería esta dimensión de la mente, de la conciencia, del pensamiento, que es completamente separada, no distinta a la res extensa, que es una extensión física, que es un cuerpo máquina. Y este cuerpo máquina puede ser comprendido con leyes absolutamente mecánicas. De hecho, utiliza mucho la analogía de los relojes, ¿no? Podemos entender cómo funciona cada parte, cada pieza en términos mecanicistas y no necesitamos de otros elementos. Y este es el fundamento de la anatomía moderna, el cuerpo máquina, ¿no? El cuerpo que se puede entender en todas sus leyes como una extensión física, como una materialidad. Eso es tremendamente relevante. Y también cómo se concibe el cuerpo femenino en estas nacientes ciencias, ¿no? Con estas ideas de lo femenino como desvalorizado, ¿no? El cuerpo masculino va a entenderse como el universal, racional, equilibrado, como la norma, versus el cuerpo femenino, que es una versión débil, espuria, ¿no? Degradada, de esta versión masculina que es la norma. Entonces, lo femenino de nuevo asociado a lo emocional, a lo inestable, a lo desviado, a lo desequilibrado. Y todos los textos de anatomía, incluso los textos médicos que se utilizan hasta el día de hoy, cuando hacemos análisis crítico de contenido, siguen reproduciendo estos mismos elementos, ¿no? De que la fisiología femenina es desequilibrada o es, ¿no es cierto?, en relación a la fisiología o al cuerpo masculino. Acá un ejemplo muy interesante. Estas son algunas de las primeras ilustraciones del aparato reproductor femenino. Estamos hablando, miren, del año 1575, esta otra del año 1611. Este es un texto maravilloso de la antropóloga Emily Martin. Si ustedes lo miran, ¿no? Lo que uno ve a primera vista son testículos y penes, ¿no? Pero no. Esta es una representación del aparato reproductor femenino. ¿Y qué es lo que nos muestran estas ilustraciones, ¿no? Que los órganos reproductivos femeninos son interpretados como versiones invertidas o internas del aparato genital masculino. En algunos textos se describían como la ausencia de lo masculino. Entonces, lo que lo masculino tiene, ¿no? Estos órganos, en la mujer carece de ellos y queda este vacío, pero con la misma forma, ¿no? Reflejan una mirada androcéntrica centrada en lo masculino de esta ciencia médica emergente. El cuerpo masculino como modelo anatómico universal, como ya decíamos, y el femenino como una versión imperfecta o incompleta de este. Y esto de la mano de un proceso creciente, ¿no?, de medicalización que va sucediendo durante los siglos XVIII, XIX. Acá tomamos autores de la biopolítica como Foucault, Illich, Solá, ¿no?, que plantean este problema de la medicalización como la expansión de la mirada y de la autoridad médica a dimensiones crecientes de la vida social, que ven más allá, ¿no?, de este cuerpo físico, de esta fisiología o de la enfermedad. Y se va expandiendo a la vida cotidiana, ¿no? A ámbitos de sexualidad, de reproducción, de comportamiento social, de comportamiento moral. Entonces no es solamente este control, ¿no?, fisiológico, si se quiere, de los equilibrios o desequilibrios de la salud, sino que va mucho más allá. Foucault nos va a decir, ¿no?, literalmente, la existencia y la conducta entran cada vez más en el campo de acción de la biomedicina. Y vamos sumando elementos, ¿no?, culturales, valóricos de las épocas. Y aquí de nuevo tomo a Robbie Davis Floyd, otra antropóloga estadounidense, que trabaja justamente cómo se va creando este rito tecnocrático del parto, ¿no? Y estamos además ahora ya estamos pasando siglos XVIII, XIX, la industrialización, ¿no?, donde el progreso se entiende como el control y dominio de la naturaleza. Ya veíamos que desde el inicio de la ciencia moderna estaba este mandato de desentrañar todos los misterios de la naturaleza. Y acá, con la metáfora y la imagen de la fábrica, ¿no?, el principio organizador empieza a ser la producción en masa, la eficiencia, la efectividad, ¿no?, la cadena de montaje y el uso intensivo de tecnología. Estas mismas metáforas, imágenes, símbolos, ¿no?, procesos los transportamos al hospital. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en la atención de la gestación y del parto? El hospital entendido como fábrica, ¿no?, con esta cadena de montaje. Si pensamos en las intervenciones de rutina, ¿no?, que se llegaron a aplicar para todos los procesos de parto, ¿no?, es simplemente esta cadena de montaje, optimización, eficiencia en una línea de trabajo, ¿no? El cuerpo femenino
como la imagen de la máquina, que hay que controlar, que hay que vigilar, porque es defectuosa, porque es desequilibrada, y el bebé como producto, ¿no? Que finalmente es lo que importa. O sea, lo que pasa en el proceso no es tan relevante como el producto sano, vivo en este caso, ¿no? Que sería el bebé. De nuevo acá estoy tomando elementos de estas autoras, en este caso de la Robbie Davis Floyd. Y en todo este proceso, ¿no? ¿Qué sucede? El parto deja de ser este evento que era comunitario, femenino, doméstico, de cuidado integral, para transformarse en un acto médico, hospitalario, altamente intervenido y aislado, ¿no? De las redes sociales comunitarias de apoyo de las personas, de las mujeres. En este proceso, por supuesto, se deslegitima la partería tradicional, se instala la centralidad del saber médico técnico como el conocimiento autorizado, el que vale para lidiar con estos procesos, con esta patologización del cuerpo gestante que ya veíamos en un proceso de vigilancia e intervención continua. Y un poco estos son como algunos de los elementos, ¿no? De forma como muy rápida, pero que dan forma a este modelo. Entonces, cuando decimos qué sentido cultural hace todo este sentido cultural de control de este riesgo, de esta patología inherente, de este desequilibrio, con estas metáforas, ¿no? De la fábrica, de la producción en masa, de la eficiencia, ¿no? Y siempre viendo, y acá es central también el paso, ¿no? De la concepción, de la gestación, parto, nacimiento, como procesos fisiológicos normales de la vida, del curso de vida, a su concepción como procesos inherentemente patológicos que hay que tener constantemente controlados, ¿no? Esta idea de riesgo permanente, ¿no? Que hay que tener controlado a toda costa. Y acá sigo con Robbie Davis Floyd, que ha planteado ciertos elementos no principales, estos valores o principios rectores de lo que ella llama el paradigma tecnocrático de atención de salud y de atención del parto. Vamos a ir viendo algunos de ellos y cómo se comportan en la atención del nacimiento. Como ya veíamos, principios fundamentales son la separación mente-cuerpo, cuerpo-máquina, paciente-objeto. Y acá queda explícito en citas de mujeres, ¿no? Acá lo que les voy a traer son citas de testimonios de mujeres que han tenido sus nacimientos en Chile. Sin embargo, son relatos y son categorías muy comunes a lo que se encuentran en toda la región y mucho más en todo el mundo, en personas que son atendidas dentro de este modelo tecnocrático de atención. Me trataron como un pedazo de carne. Nadie tomaba en consideración que yo lloraba, que tenía miedo. Me sentí tratada más como un objeto o mueble que como persona. Acá vemos esta despersonalización, objetualización. Después tenemos la organización jerárquica del cuidado, la autoridad en el personal médico, con estrictas jerarquías, ¿no? Están los médicos, las matronas, las enfermeras, las mujeres, las familias no tienen, las personas gestantes, parturientas, no tienen autoridad para tomar decisiones sobre el curso de los eventos. No se les permite una agencia en el evento, ¿no? Ellas reciben las órdenes o tienen que seguir los protocolos impuestos por el sistema médico. Llegan los alumnos en práctica, ni siquiera te preguntan si pueden, ellos solo siguen las órdenes del doctor encargado y te van todos haciendo tactos, esto se refiere a tactos vaginales, ¿no? Perdón. Me dijeron todo lo que tenía que hacer, cómo comportarme, cómo moverme, cuándo y cómo pujar. Y esto nos recuerda la cita que les contaba, ¿no? Al inicio de así me nacieron a mi hija, yo no la nací, me dijeron todo lo que tenía que hacer. Tenemos esta idea muy central de la sobrevaloración de la ciencia y la tecnología, de la intervención agresiva con énfasis a corto plazo. Y acá tenemos toda la cadena de intervenciones de rutina que en algún minuto o todavía en algunas maternidades se sigue aplicando. Y acá un elemento, una reflexión muy importante. Acá no hay ninguna intención eh, de los avances técnicos, científicos, todas las intervenciones obstétricas son maravillosas cuando son necesarias y por supuesto que salvan vidas, eso nadie lo pone en cuestión. El problema es cuando estas intervenciones se aplican de forma rutinaria, que sabemos que no hay evidencia científica que las avale y que causan más daño, hay un daño iatrogénico. Se pueden utilizar, por supuesto, con discreción cuando son necesarias, pero no es necesario someter a todas las mujeres a esta cadena de intervenciones de rutina, ¿no? Por lo demás, muchas de ellas hace muchas décadas que no cuentan con evidencia para su práctica, sin embargo, se siguen utilizando. O sea, hay una costumbre, no hay una práctica tan instalada que no se dejan de practicar. Y aquí tenemos
muchísimos ejemplos, pero por dar algunos, ¿no? Esta misma idea de los tactos vaginales. Pensemos en las maternidades públicas o donde van los alumnados, ¿no? Como pueden ser decenas de alumnos pasan por las mismas mujeres a hacer tactos vaginales. ¿Qué tipo de, cómo se puede vivir eso no como abuso desde la perspectiva de las personas? Sentí una sensación de violación. De hecho, midieron sus dedos para saber quién sabía más exacto. Esto eran las rondas de alumnos haciendo, ¿no?, tactos vaginales. Me tenían atada a la camilla sola, no podía ni siquiera girar para cambiar de posición, me dolía tanto, fue tan desesperante. La posición litotómica de espaldas en camillas, ¿no? Durante el trabajo de parto-parto, la imposibilidad de deambular, de moverse, la imposibilidad de ingerir alimentos, de tomar líquido. La maniobra de Christeller, una maniobra proscrita que no debería ser practicada, ¿no? Y se sigue practicando en número alarmante de casos. Mi matrona con la maniobra de Christeller me ahogaba, aún sueño con esa sensación cuando estoy bajo mucha presión. La episiotomía, el corte del perineo, en el momento, en la etapa expulsiva del parto, era un dolor invalidante que no desaparecía con el transcurso de los días. Me costaba mantenerme de pie. Y acá es muy interesante una breve reflexión sobre la episiotomía, porque la episiotomía, que es este corte, ¿no?, del periné, que se trata como una práctica no obstétrica inocua, en el fondo sabemos que tiene muchas consecuencias negativas y no es muy distinto de algunas de las formas de mutilación genital femenina. Sin embargo, es muy interesante porque de hecho la mutilación genital femenina, como la conocemos en otras culturas y que es muy condenada, ¿no? Una de sus formas es el corte del perineo, o sea, la misma práctica, ¿no? Sin embargo, cuando la utilizamos dentro de la medicina occidental, se le quita ese valor simbólico, ¿no? Se le quita ese valor de violación de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Pero si se realizan estas otras culturas consideradas atrasadas, bárbaras, ¿no?, subdesarrolladas, sí podemos condenarlas. No es muy distinto. Y de hecho hay muchos doctores de gran renombre que han publicado y han planteado, ¿no?, que debiéramos empezar a pensar la episiotomía rutinaria como una forma de mutilación genital femenina occidental y que tiene el mismo valor simbólico. También es una forma de control de la sexualidad, también es una forma de violencia de género. Ahora, de nuevo, paréntesis, estamos hablando de cuando estas prácticas se aplican en forma rutinaria, ¿no?, sin necesidad estrictamente médica de salud. Y ahora volvamos un poco a los elementos iniciales que estábamos hablando, ¿no? Esta objetualización, esta despersonalización. Y acá vamos a entrar ya de lleno al análisis de género, que es uno de los elementos que más nos interesa enfatizar hoy día. Uno podría argumentar que, bueno, esta idea de separación mente-cuerpo, cuerpo-objeto, se da en distintas prestaciones de salud, no solo en el parto o en la atención de gestación, parto, nacimiento, ¿no? También se puede dar cuando voy a otras consultas médicas, a otro tipo de intervenciones. Pero acá no estamos hablando de cualquier cuerpo, no estamos hablando de cualquier paciente. En la atención de estos eventos de salud sexual y reproductiva se trata de cuerpos femeninos, cuerpos de mujeres o cuerpos con útero en caso de personas que no se identifiquen como mujeres. Pero son cuerpos con el aparato reproductor con genitales femeninos, ¿no?, sobre los cuales se va a posar una serie de valores, ¿no?, y de categorías sociales que ahí es donde entramos a esta dimensión política, moral, ética, ¿no?, valórica. ¿Qué se espera de una buena mujer, de una mala mujer, de una sexualidad adecuada, inadecuada? La distinción entre la virgen, ¿no?, la puta, cómo deben comportarse las mujeres casadas, solteras, adolescentes, mayores, menores. Y empiezan a haber toda una serie de categorías que se posan sobre las mujeres y que transforman este tipo de violencia en una violencia de género, generalizada, ¿no? Y pensemos algunas citas, ¿no?, para entrar en este tema. El doctor le dijo, mira, la dejé como de 15 de nuevo, al papá de mi bebé, que ya no era mi pareja. Esto alude, habrán escuchado, al punto del marido, ¿no? El punto, cuando se sutura la episiotomía, que se le pone un punto extra, unos puntos extra para que quede apretadita la vagina y le cause mayor placer a su compañero, ¿no?, a su pareja. Esto lamentablemente sigue sucediendo, nos siguen llegando reportes de esta idea, de esta práctica, ¿no?, que es tremendamente violenta, ¿no? Esta idea de devolver a la mujer a esta virginidad o a este lugar, ¿no?, donde
produce placer. Entonces, no es el cuerpo para ella, sino que para los demás, para... Aguanten nomás, ¿acaso no le gustó hacer la guagüita? Acá empieza la recriminación por la sexualidad, ¿no? Usted tuvo, ¿no? Ejerció esta sexualidad, bueno, ahora se la aguanta, ahora la paga. La maternidad sacrificial, toda la simbólica, ¿no? Del sacrificio por la maternidad. Esto, por supuesto, va cruzado interseccionalmente por edad, etnia, ¿no? Posición social, y las mujeres más jóvenes las van a recriminar, las mujeres que no están casadas o las que ya han tenido muchos hijos o las que esto se va comportando de distintas formas según las características particulares, no la posición de cada persona. Yo pedía llorando que me dieran anestesia. Me decían que el doctor no andaba pendiente de pendejas calientes. Esta es una cita bien potente. Esta es una chica muy jovencita, una adolescente. Este es un caso que nos llegó al observatorio. Ella estuvo un día entero en trabajo de parto, que la tuvieron atada a una camilla, burlándose de ella por haber tenido una sexualidad no temprana, por haberse portado mal. Y el castigo finalmente por haber sido una pendeja caliente fue no atenderla. Ella, su relato es tremendo, termina diciendo que solo pensaba en morirse, que quería morirse, no quería terminar. Cuando nace su bebé estaba como completamente desdoblada, no se pudo vincular con su bebé, quedó con un estrés postraumático que le ha durado años y no quiere volver a tener hijos, ¿no? O sea, el daño que puede causar este tipo de abuso, a veces no lo dimensionamos. Y por esto es muy importante ponerle toda la gravedad que tiene y entenderlo como un problema tremendo de salud pública que hay que abordar. Acá género, ¿no? Violencia de género, yo creo que queda bastante explícito y claro en qué terreno estamos entrando. O sea, no es lo mismo que otra. Por eso cuando esta es una discusión muy habitual, ¿no? Que muchas veces nos dicen, no es necesario tener leyes específicas o protocolos específicos de atención de parto cuando ya hay leyes de deberes y derechos del paciente. Pero la respuesta es, no es cualquier paciente, no es cualquier usuario. Acá estamos lidiando con otros elementos, ¿no? Requiere de una aproximación específica distinta. Y bueno, avanzamos, adelantamos, ¿no? Y esta fue una de las primeras revisiones sistemáticas a nivel mundial que encargó la Organización Mundial de la Salud. Y lo que se encuentra es que estos patrones son recurrentes a nivel mundial. Y hay categorías que se repiten, ¿no? De abuso físico, sexual, verbal, estigma, discriminación, incumplimiento de estándares profesionales de atención, problemas de comunicación, esta falta de cuidado integral y una serie de condiciones y restricciones del sistema de salud que generan este problema, ¿no? de maltrato, de abuso en la atención del nacimiento. O sea, no son problemas aislados, no son excepciones. Es un problema estructural, sistemático y que se comporta de forma bastante similar en distintos contextos del mundo. Vamos ahora a ver, bueno, cómo reconocemos este problema, cuál es el camino, ¿no? ¿Qué se ha hecho, qué ha sucedido? Y acá vamos a hacer un poco una historia, después se las voy a poner una especie de cronología. Pero un hito interesante es en el año 1985, que fue cuando la Organización Mundial de la Salud publica estas recomendaciones para la apropiada tecnología del nacimiento. Con esta creciente medicalización del nacimiento y estos problemas de los que hemos ido hablando, ya hubo una preocupación, ¿no? Y hubo un grupo de expertos que se reunió para esta declaración en la que dicen, ojo, se nos está pasando la mano, estamos utilizando intervenciones excesivas y no basadas en la evidencia. Tenemos que tener mucho cuidado, también con un aumento sostenido de cesáreas que ya se estaban haciendo, ¿no? cuestionables. Tenemos que mantener los sistemas de partería y no de atención no biomédica, que deben coexistir, o sea, deberíamos articular la atención más que reemplazarla, cosa que tampoco estaba sucediendo, ¿no? Y tenemos que poner mucho énfasis en la formación de profesionales en aspectos sociales, culturales, antropológicos, éticos, no perder las dimensiones integrales del cuidado, que también es otro, o era otro de los problemas, sigue siendo no centrales. O sea, acá hay como un llamado de atención, como, ojo, acá estamos preocupados, ¿no? Y esto ya traía una tradición larga de estudios en el mundo, tanto del norte como del sur. Acá hay una serie de antropólogas, principalmente cientistas sociales norteamericanas, que desde los años 70 estaban haciendo estudios comparativos, ¿no? de sistemas de salud en distintas culturas.
etnografías de fertilidad y parto, esta comparación de parto en 4 culturas, un texto bien pionero de la antropóloga Brigitte Jordan, la Emily Marto y la Robbie Davis Floyd, estas autoras que les he ido mostrando que hacían primero análisis comparativos entre culturas y luego una crítica al modelo tecnocrático del que hablábamos de atención de salud. Y en nuestro contexto, en Latinoamérica, fuimos tremendamente pioneros porque si bien acá hay un análisis antropológico, sociológico muy interesante de estos elementos, no hay una perspectiva crítica, ¿no?, de género o de, social tan profunda como la que se fue gestando en Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos una tradición y una producción, ¿no?, muy pionera en nombrar este problema como uno de violencia contra la mujer, de violaciones a los derechos reproductivos. Por darle solo unos poquitos ejemplos, porque hay muchísimos, ¿no?, textos y trabajos muy interesantes de la época, pero acá un trabajo en Perú, ¿no? Violencia contra las mujeres en los servicios públicos de salud en el Perú, trabajo de autoras brasileras muy conocidas que ya hablaban de violencia de género en salud reproductiva, violencia contra la mujer en instituciones de salud, estamos hablando de fines de los 90. En México, todo el trabajo maravilloso de Roberto Castro y Joaquín Erviti, que también ya hablaban desde los 90, ¿no?, de estas violaciones de los derechos reproductivos en la atención de parto. Entonces, un lenguaje muy explícito de violencia de género, violencia contra la mujer, violación de derechos reproductivos e, insisto, muy pionero a nivel mundial, ¿no? Y esto hace sentido cuando entendemos la riquísima tradición de pensamiento social crítico latinoamericano. Por una parte, en un contexto histórico-político de colonialismo, desigualdad estructural, con una producción crítica muy orientada hacia la justicia social, desde donde muy temprano se instala la idea del derecho a la salud como derecho humano, también una idea pionera en el mundo, con la centralidad de la dignidad y la equidad, ¿no?, en estas discusiones. Por otro lado, en paralelo, una tradición muy rica de las escuelas de medicina social y salud colectiva, escuelas de pensamiento, de reflexión sobre los determinantes sociohistóricos de la salud, una articulación entre teoría y praxis política con una muy clara crítica al biologicismo y reduccionismo biomédico. Acá, tradición maravillosa de pensamiento crítico también. Y en diálogo siempre con cosmovisiones indígenas, ¿no? Acá. Y por último, y no menos importante, la riquísima tradición de los feminismos latinoamericanos, también muy pionera, con una crítica muy estructural, muy profunda al patriarcado, a las violencias institucionales, vinculación entre cuerpo, género, poder, ¿no? Y todos los feminismos decoloniales, antineoliberales, que han tenido una tremenda producción también en nuestra región. Entonces hay un nicho acá, ¿no? Un caldo, ¿no?, maravilloso de pensamiento crítico que lleva a que sea en nuestra región justamente donde se acuñan conceptos muy pioneros. Y esta imagen, ¿no?, está muy bonita y muy del artista uruguayo Joaquín Torres García, ¿no?, de la América invertida. Nuestro norte es el sur, por eso ahora ponemos el mapa al revés y entonces ya tenemos justa idea de nuestra posición y no como quieren en el resto del mundo. Lo que Joaquín Torres García hace es invertir este mapa para cuestionar la mirada eurocéntrica, ¿no?, del norte, romper con la idea de que el norte es el centro cultural y político del mundo y afirmar esta identidad cultural latinoamericana, ¿no?, entendiendo que desde el sur podíamos estar produciendo conocimiento y cultura. Justamente esto es lo que pasa con el concepto de violencia obstétrica que se acuña en Venezuela en el año 2007 en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Y esta definición es increíble y es riquísima y articula todos los elementos que hemos venido viendo, ¿no? Es mucho más que una falta de respeto puntual, acá es una estructura de poder que genera esta condición. Y vamos a leer la definición. Se trata de la apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Acá vemos los elementos que ya hemos esbozado, ¿no? Este
abuso de medicalización, patologización de los procesos naturales, apropiación de los procesos reproductivos de las mujeres por el sistema de salud que llevan a el trato deshumanizador, la pérdida de autonomía, la pérdida de agencia, ¿no? Y esto es justamente el centro de esta discusión crítica estructural, ¿no? Volviendo atrás y recapitulando, entendiendo que la biomedicina es un sistema cultural, no es un sistema neutro, ¿no? No es un sistema, comillas, puro, objetivo. Es un sistema ideológico de conocimiento y práctica, con ciertos valores particulares, ¿no? Que, como ya decíamos, patologiza, sobremedicaliza los ciclos, el curso vital femenino. Y de esta forma, ¿no? Se llega a producir esta forma de violencia que llamamos violencia obstétrica o ginecobstétrica. Cada vez más se usa el concepto de ginecobstétrica entendiendo el curso vital completo, no toda la atención ginecológica y obstétrica en el curso vital femenino o de cuerpos con útero, de cuerpos con genitales femeninos. Esta es un poco la estructura, ¿no? Como el camino. Y si hacemos la genealogía, y ahora les voy poniendo los elementos en orden, ¿no? Teníamos ese hito que les contaba del 85, que la OMS saca esta declaración y dice, ojo, acá hay un problema. 80 y 90 tenemos producción tanto del norte como del sur, pero en nuestra región, en Latinoamérica, es donde hay una producción muy crítica, donde ya se usa el lenguaje de la violencia de género para abordar estos problemas, ¿no? El año 93 en Brasil se funda la REUNA, la Red por la Humanización del Nacimiento, que va a ser la organización, comillas, madre de todo el movimiento más regional de humanización del nacimiento. Y es justamente la REUNA la que organiza en el año 2000 esta primera conferencia internacional de humanización del parto y nacimiento, donde se funda la RELACAUPAN. Acá es súper interesante un paréntesis que si bien ya se reconocía en la región que este problema era uno de violencia de género, de violación de los derechos humanos, de los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos, se elige explícitamente usar el concepto de humanización para no generar un choque muy frontal con los profesionales de salud, entendiendo que al usar el concepto de violencia podría ser difícil generar puentes de trabajo, ¿no? Sin embargo, con el pasar de los años, se fue viendo que el concepto de humanización no fue suficiente para movilizar o para generar el shock necesario, ¿no? Para entender la gravedad de la problemática y por tanto después, como ya veíamos, nace este concepto de violencia obstétrica en el año 2007. En el mundo del norte, recién en el año 2010 se publica la primera revisión sistemática de esta problemática a nivel mundial y se llama de falta de respeto y abuso. Y acá vamos a empezar a ver la importancia de la terminología. No usan el concepto de violencia obstétrica que ya llevábamos usando varios años en Latinoamérica, sino que usan el de falta de respeto y abuso. El 2014, por ahí también les comentaba, se funda el primer observatorio de violencia obstétrica, que fue el chileno, seguido muy luego de muchos otros, pero también es un hito, porque es como el activismo toma la temática y la transforma en un eje central, ¿no? De trabajo y de demanda. En paralelo, la Organización Mundial de la Salud saca la Declaración para la Prevención y Erradicación de la Falta de Respeto y Maltrato en la Atención del Parto, que va de la mano con este estudio sistemático que encarga a nivel más global, ¿no? Este estudio del 2015 amplía el trabajo del 2010 y llega a categorizar esas 7 formas de abuso que les mostraba antes: violencia verbal, sexual, estigma, discriminación, etcétera, y de nuevo usan el lenguaje del maltrato. Esto es muy relevante. Entonces acá en estos organismos internacionales de salud estamos usando falta de respeto, abuso, maltrato. En Latinoamérica ya estamos usando, sobre todo desde el activismo, ¿no? Desde las bases estamos usando el concepto de violencia obstétrica. Y un hito importante, el 2019, primera vez que un organismo internacional, en este caso Naciones Unidas, reconoce el concepto de violencia obstétrica. La relatora de violencia contra la mujer de Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, saca un reporte maravilloso que, si no lo han leído, les recomiendo su lectura. Está publicado en español.
de nuevo sistematizando información de todo el mundo sobre la gravedad de los abusos cometidos en la atención de la gestación, parto, nacimiento, incluso llegando a considerarlo como actos de tortura. Es un documento central y también marca un hito en el reconocimiento de la temática. Acá, bueno, mostrarles este uso, ¿no?, de estos conceptos en la literatura, y podríamos estar horas y días revisando la maravillosa, riquísima, cuantiosa literatura latinoamericana sobre violencia obstétrica, pero hay muchísimos trabajos, autoras, autores en casi todos los países de la región. Hay varios libros compilados. En México tienen muchísimos autores, un trabajo riquísimo también. Entonces, hay un legado muy interesante y muy rico de pensamiento crítico en esta materia. Lamentablemente había un poco de desfase con el mundo del norte por los problemas de traducción, ¿no? Porque mucha de esta literatura no se leía en inglés. Entonces, si bien se está usando cada vez más en el mundo del norte, en el mundo anglo, hay algunos problemas de traducción y a veces no se usa con toda la riqueza conceptual que tiene. Pero bueno, el activismo central, ¿no? Ya se los he ido contando, pero se van formando redes. Contamos con una red regional de violencia obstétrica, de observatorios de violencia obstétrica que trabajamos en conjunto, que nos vamos nutriendo, ¿no?, que vamos aprendiendo unas de otras. Los países, muchos de nuestros países tienen avances ya legislativos, han tenido leyes de parto y o de específicamente violencia obstétrica. Muchos de nuestros países con el mismo modelo venezolano, en la ley de violencia contra las mujeres o de violencia de género se tipifica la violencia obstétrica. Entonces son avances, ¿no?, y reconocimientos en distintos niveles. Este riquísimo, como les decía, activismo latinoamericano. Y ahora detenerme un poquito en la disputa conceptual, que es lo que ya les adelantaba. Y este es un trabajo, este paper es bien importante porque fue un trabajo que hicimos con colegas de distintos países, justamente cuando estaba en el inicio de esta discusión conceptual, en tratar de dialogar, ¿no?, entre el lenguaje del sur y del norte. Y escribimos este paper justamente para explicarle, ¿no?, al mundo del norte por qué creíamos que era relevante hablar de violencia obstétrica en lugar de abuso o de falta de respeto, diciendo justamente que la violencia obstétrica es una violencia estructural, es institucional y es una violencia de género. Y vamos con los elementos, ¿no? ¿Cuál es el eje, ¿no?, del debate? Si hablamos de abuso, de falta de respeto, de maltrato, nos estamos remitiendo principalmente a conductas microsociales, ¿no?, conductas más individuales, personas que actúan mal, ¿no?, que faltan el respeto, que no actúan en base a los protocolos, que qué sé yo. Es más bien un problema de calidad de la atención, ¿no? Se remite a episodios puntuales que pueden ser corregidos, por lo tanto, con respuestas técnicas correctivas, con capacitaciones, con sensibilización. Se despolitiza el problema. Versus cuando acuñamos, utilizamos un concepto como el de violencia obstétrica, estamos aludiendo a un fenómeno estructural, a relaciones históricas de poder. Estamos aludiendo a una violencia, como ya hemos insistido, de género, estructural, institucional. Estamos aludiendo a un continuum sistemático. Estas son prácticas que se repiten y que están incrustadas, ¿no? Son sistémicas, están dentro de los sistemas de salud, no son simplemente prácticas aisladas. Se reproducen, se aprenden. Por lo tanto, el cambio requiere de transformaciones culturales y políticas en un nivel mucho más macro, más orgánico, ¿no? Y esto implica, por supuesto, politizar el problema. Entonces son dos aproximaciones bastante diferentes. Y por eso defendemos el uso del concepto de violencia obstétrica. Interesante, les contaba, este concepto ha trascendido fronteras. Acá, de nuevo, un muy breve paneo, pero para que vean, tenemos estudios de violencia obstétrica con el título, ¿no?, de violencia obstétrica en India, en Medio Oriente, Estados Unidos, China, Ghana, Australia. Vamos a encontrar estudios en todos los continentes, cada vez más revisiones sistemáticas del tema. Ayer puse en Google académico cuántos papers hay con el título de violencia obstétrica. Me aparecieron cerca de 3.000 entradas. Entonces es un tema que ya se instaló, ¿no? Es un tema que ya está en la agenda internacional. En Europa, estos son textos interesantes también. El año 2024, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea encargaron estudios sobre
problema de violencia obstétrica en la Unión Europea. Esto también es interesante porque se tendía a pensar que es un problema más como del mundo, comillas, ¿no? Subdesarrollado o en desarrollo, pero no, es un problema que se da en todos los contextos, ¿no? Con distintas formas, por supuesto, pero que se da a nivel global. Y esto nos muestra, ¿no? Que, como les decía, que ya se está instalando como un problema y un grave problema de salud pública, que ya no podemos no mirarlo, ya no podemos. Y acá, de nuevo, podríamos hablar, me imagino que en el curso van a ir trabajando todos estos temas en mucho más detalle, pero yo simplemente les hago un paneo, ¿no? Muy, muy rápido. Pero es un problema en distintas dimensiones, ¿no? Genera daño en las personas, en los usuarios, en las mujeres, en las familias. Puede reorganizar toda la experiencia corporal, emocional y relacional, ¿no? que tenemos desde el posparto y en la vida posterior. Se asocia la violencia obstétrica, no se asocia con trastornos del ánimo, estrés postraumático, depresión posparto, deterioro de la calidad de vida. Produce pérdida de confianza en los sistemas de salud. O sea, hay mujeres que no se van a acercar al sistema de salud por temor a vivir estos episodios, ¿no? Produce tremendas secuelas físicas, lesiones, efectos iatrogénicos de las intervenciones innecesarias. Produce dificultades en la lactancia, en los vínculos con los bebés, en el cuidado posparto, en las relaciones familiares. Todas las intervenciones innecesarias, por ejemplo, la cesárea innecesaria también está asociada con mayor mortalidad, morbilidad materna neonatal, con complicaciones en los recién nacidos, con mayores riesgos en embarazo futuro. O sea, hay una serie de consecuencias que son a mediano y largo plazo que nos van a afectar, ¿no? En muchos casos por el resto de la vida. O sea, no es, no hay que quitarle, ¿no? el peso a las consecuencias, ¿no? Por otra parte, perdón, y acá un par de citas de mujeres, ¿no? La herida queda abierta para siempre, grabada en la memoria. Hoy, 3 años después, todavía lloro con gran tristeza cuando recuerdo esa horrible experiencia. El daño a mi persona fue irreversible. Sufrí daño físico y psicológico. Tomé la decisión de no tener más hijos. Hasta hoy tengo pesadillas sobre mi experiencia, aunque mi hijo tiene 20 años. Y acá de nuevo la importancia de no minimizar estas experiencias, ¿no? Después, la violencia obstétrica también daña a quienes trabajan dentro de los sistemas que les exigen obedecer las lógicas deshumanizantes. Y esto es un tema súper importante porque acá no se trata de buenas y malas personas, de víctimas y victimarios. Se trata de un sistema que nos daña a todos, a todas, a todes, ¿no? Todas las personas involucradas sufren por este tipo de interacciones. Acá, si pensamos en el personal de salud, hay una educación, una socialización en el ejercicio de prácticas violentas. Está todo el currículum oculto en salud que enseña toda esta jerarquía, la autoridad, ¿no? El ejercicio de esta violencia. Genera burnout, fatiga moral, pérdida de sentido del trabajo, ¿no? Se reproducen las jerarquías rígidas dentro de los equipos, se reproducen violencias dentro de los estamentos de atención, ¿no? Y se genera después, ¿no? una defensividad institucional, silenciamiento de errores o daños. Acá hay toda una cultura, ¿no? de ejercicio de la violencia y de silenciamiento de la misma. Y acá les pongo algunas citas. Estas son estudiantes de matronería, de obstetricia y poricultura, ¿no? Que dicen, no puedo tener sentimientos, debo ser un robot. Eso es lo que se espera de mí. Ser técnicamente buena, pero no ir más allá, no mirarla a los ojos, ni ser realmente una persona con ella, con las mujeres usuarias, ¿no? Cargamos con el peso de ser testigos y a veces cómplices de violencia contra las mujeres, además de la violencia hacia nosotros como estudiantes. Por otra parte, es un problema no de salud pública, de derechos humanos, de justicia reproductiva a niveles más macro, ¿no? Acá, como ya decíamos, se produce una pérdida de confianza en las instituciones sanitarias que nos debieran cuidar, pero en este caso nos generan daño. Se reproducen desigualdades de género, de clase, de etnicidad. Se naturaliza la violencia contra las mujeres, contra personas gestantes, ¿no? Y reproducimos la cadena de violencias de género ya presentes en las sociedades mayores. Reproducimos esta idea de sistemas centrados en el control, la productividad, el riesgo, ¿no? Más que en la dignidad, en la agencia, en la autonomía y en esta idea más de cuidado en un sentido ético, ¿no? O sea, acá
si lo miramos en términos sociales y más macrosociales, ¿no? Las consecuencias son muchísimas y todo esto, por supuesto, está absolutamente estudiado, evidenciado. Hay estudios, no solo en nuestra región, en todo el mundo, que atestiguan esto, ¿no? Acá reconocer esto, ¿no? Como que el problema que es, supone un ejercicio de justicia epistémica, de darle credibilidad a la voz de las personas que viven estas situaciones, ¿no? Entonces acá es un ejercicio también de humildad, ¿no? De escucha empática, de escucha activa, porque son justamente las experiencias de las personas las que han permitido que nombremos este tipo de violencia. Y eso requiere, exige un ejercicio, ¿no? De justicia en que digamos, sí, hemos escuchado y esto reconocemos que hemos generado un daño, ¿no? Y acá simplemente voy a esbozar, porque esto también sería muy largo, ¿no? Entrar en todas las respuestas, caminos posibles, pero como en todo, ¿no? Problema, hay luz en el camino, hay posibilidades, hay un acuerdo internacional en que hay que transitar desde estos modelos tecnocráticos a modelos más respetuosos, dignos, humanizados. Esto ya se reconoce por todas las agencias internacionales, ¿no? Tenemos el 2018, la Organización Mundial de la Salud saca estas recomendaciones para los cuidados del parto, y es muy interesante acá el tema, ¿no? Para la experiencia de parto positiva. Lo que nos muestra este documento es que ya no es solo lo técnico lo importante, ¿no? No solo las prestaciones técnicas, cuándo y cómo hacer una intervención, cuándo y cómo salvar una vida, es qué experiencia queda, ¿no? de este evento tan trascendente. La experiencia de parto positivo. Y si miramos todas las recomendaciones, el primer set de recomendaciones son justamente de la atención digna, respetuosa. La número uno, ¿no? Atención respetuosa de la maternidad, de manera que mantenga su dignidad, privacidad, confidencialidad, asegure integridad física, trato adecuado. Si vemos las que siguen, comunicación efectiva, acompañamiento de personas significativas en el trabajo de parto y parto, continuidad de la atención. Lo mismo con la iniciativa internacional de parto, una iniciativa muy interesante, los 12 pasos para la atención de maternidad segura y respetuosa, a la que adhieren muchas, como ven acá, organizaciones internacionales y gremios de salud, y también una serie de pasos donde el principal es el mismo que en el documento anterior, ¿no? De tratar a las personas con compasión, respeto, dignidad, sin abuso, ¿no? Y respetando, entregando cuidado culturalmente seguro y pertinente, según sus propias preferencias, sus tradiciones, ¿no? Con pertinencia cultural. Estos documentos muy interesantes. La Iniciativa Internacional de Parto, las maternidades pueden postular y acreditarse dentro de esta iniciativa, lo cual es muy interesante porque va generando una mejora en los estándares de cuidado y va generando además maternidades que pueden operar como especies de piloto para ser replicadas en los distintos países. Eso es muy interesante mirarlo. Y generamos con este tipo de atención, ¿no? Si transitamos hasta este modelo, que insisto, no significa dejar de usar toda la tecnología y las técnicas médicas que están a disposición, pero en un marco de cuidado integral, de humanismo, de respeto, de autonomía, de agencia de las personas como protagonistas, ¿no? La experiencia es completamente distinta, o sea, pasamos de ese daño irreparable, como decía alguna de los testimonios, a esta sensación, ¿no? De empoderamiento, de agencia, de felicidad, de algunas citas, ¿no? Para seguir con un tono más positivo. Mi parto fue bueno porque me respetaron, me trataron con amor. Fue un ambiente de mucha contención en el cual respetaron mis movimientos, mis tiempos, mis emociones. Todo fluyó a mi propio ritmo, sin imposiciones de parte del equipo médico. Me sentí en plena libertad. La experiencia fue muy respetuosa, sintiéndonos protagonistas de este momento tan preciado. Terminé sintiéndome muy empoderada y feliz. Fui oída, fui acompañada. Tuve autonomía completa para todas mis decisiones. Fue lejos la mejor experiencia de mi vida. Es como que nos fuimos de un extremo al otro, ¿no? Con cuidado, con este cuidado integral, con este respeto, ¿no? Vamos a llegar a este tipo de experiencia. Y de nuevo, ojo, esto no significa que no vayan a haber complicaciones, que no puedan haber incluso problemas, ¿no? En un evento determinado, pero la experiencia positiva refiere a que ya me haya sentido cuidada en un sentido integral, independientemente de los detalles, ¿no? de esa experiencia.
Porque aunque no haya un resultado obstétrico, comillas, ideal, si yo fui cuidada, mi experiencia no va a ser necesariamente de daño ni de trauma, como en las experiencias anteriores, ¿no? Porque acá fui persona, fui considerada como persona, se me escuchó, fui parte del proceso. Y esa justicia epistémica de la cual hablábamos. Entonces, si volvemos a esta idea central de que los sistemas médicos son sistemas culturales, por supuesto que las medidas para promover los cambios deben ser también estructurales e incluir las distintas dimensiones del problema. Como decíamos, se trata mucho más que de hacer una capacitación en buen trato al personal de salud de una maternidad, ¿no? Eso es una medida muy micro social, muy puntual, que no va a cambiar el modelo de atención. Para cambiar esta situación y estos modelos tenemos que abarcar todos los elementos, ¿no?, que componen este fenómeno. Y acá les muestro un texto que trabajamos, un policy brief sobre medicalización del parto y nacimiento, que justamente trata de abordar esas distintas dimensiones, ¿no? De las familias, las personas usuarias, los profesionales de salud, los factores más organizacionales y más sistémicos, que son muchísimos, pero vamos a esbozar muy rápidamente simplemente algunos, ¿no? Y por supuesto hay que revisar que los protocolos, las normas técnicas estén basadas en evidencia actualizada, porque lamentablemente todavía nos encontramos con protocolos desactualizados que, por ejemplo, siguen recomendando prácticas invasivas de rutina que ya no cuentan con evidencia. Muy importante que los protocolos estén actualizados, ¿no? Que se promuevan modelos de atención basados en matronería, que se le dé mayor autonomía a las matronas. Y esto es relevante, fundamental, y en los lugares donde se aplica también genera muchos beneficios y experiencias de parto positivas. Donde no hay complicaciones obstétricas que requieran la intervención de médicos, ¿no? Las matronas pueden ser autónomas y apoyar los partos. Este es un documento muy reciente de la OMS también, que promueve justamente esta transición a modelos de atención basados en la matronería como forma de mejorar la calidad de la atención a nivel mundial, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos, pero acá simplemente les muestro un ejemplo puntual del Hospital de la Florida, un hospital en Chile, donde se generó un modelo de atención de parto al interior de la maternidad con autonomía de las matronas, y los resultados obstétricos han sido maravillosos. Los resultados de satisfacción usuaria, la disminución de problemas, la mejora de indicadores, ¿no? Una maravilla simplemente con generar una unidad de parto integral atendido principalmente por matronas al interior de una maternidad más, comillas, tradicional. Tenemos muchos de estos. Esto es uno de las maternidades que está acreditada por la que les contaba, la ICI, la Iniciativa Internacional de Parto, y funciona justamente como un piloto de experiencia para expandir en el caso de Chile. Hay que mirar también, por ejemplo, los incentivos de programación económicos que inciden en el uso excesivo de intervenciones, por ejemplo, las cesáreas, cómo se pagan, si se paga por prestación, por intervención, porque también generan inequidades, ¿no? Y generan exceso de intervenciones, eso es un tremendo tema. Hay que promover sistemas de información completos y transparentes. Si bien tenemos una ciudadanía mucho más empoderada en estas temáticas, muchas veces navegan a ciegas porque no hay información transparente que se pueda acceder sobre modelos de atención, sobre tipos de intervención o indicadores de intervención en distintas maternidades, ¿no? En distintas leyes, por supuesto, como ya decíamos. En distintos países toman distintas formas de parto respetado, de protección a la infancia, de violencia contra la mujer, pero que integran la protección de los derechos de las personas en la atención de salud sexual y reproductiva como parte central, ¿no? Y por lo tanto se instale, ¿no? Como un deber común. Y acá les contaba, bueno, hablando de los sistemas de información completos y transparentes, sabemos que en nuestros países muchas veces no contamos con esa información pública. Y ahí está el rol de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil en generar esa información o en exigirla. Nosotros, por ejemplo, desde el Observatorio de Violencia Obstétrica hemos generado datos a través de encuestas. Acá tenemos trabajos de académicas, ¿no?, de la Universidad de Chile, en este caso, que también con estudios observacionales levantan y ven, ¿no?, cuántas son las intervenciones obstétricas en ciertas maternidades del país, para ponerle cifras, para ponerle magnitud, para ponerle datos, ¿no?
También a través de las leyes de transparencia se puede exigir que se transparenten los datos, que es algo que también hacemos habitualmente con el fin de mantener a la comunidad informada y que pueda tomar decisiones, ¿no?, sobre los cursos de acción o los tránsitos que seguir en el sistema de salud. Entonces acá hay un trabajo que, como vemos, es intersectorial y de muchos actores para promover, ¿no?, estos accesos más equitativos a la atención. Ya habíamos hablado brevemente de los profesionales de la salud, del currículum oculto, pero es central transformar los currículums universitarios, abordando todo este currículum oculto en el que se transmite, ¿no?, toda esta, estas jerarquías, este autoritarismo, estas ideas, ¿no?, de género, estas formas de ejercer violencia, que por supuesto no están escritos en el currículum formal, sin embargo se aprenden en la práctica. Acá trabajos muy interesantes, sociólogo mexicano, ¿no? Que ustedes deben conocer, Roberto Castro, ha trabajado mucho esta idea del hábitus médico autoritario en México. Trabajos muy bonitos que les recomiendo mucho leer si no lo han hecho. Nosotros también tenemos trabajos del currículum oculto en la educación de matronería. Y esto, de nuevo, un picoteo porque hay muchísimos estudios y en el mundo también cada vez más es un tema, el cómo el alumnado y la formación profesional genera esta reproducción de la violencia y genera mucho sufrimiento también en los mismos profesionales de salud, ¿no? La importancia de educación continua con los equipos de salud, de incorporar a los equipos de salud completos en los diseños de protocolos, ¿no?, y de modelos de atención y de generar espacios donde se puedan hacer prácticas, ¿no?, en modelos respetados y más dignos. Porque por mucho que aprendan el ideal de un modelo humanizado, respetado, si no hay donde ponerlo en práctica, ¿cómo se aprende, ¿no? ¿Cómo se pone, cómo generamos esa nueva forma? ¿Cómo transitamos hacia ese lugar? Acá de nuevo ejemplos de nuestros trabajos de buenas prácticas, no un manual como de buenas prácticas en maternidades a lo largo de Chile para que los equipos puedan replicar. De nuevo el caso de este hospital que les contaba de doctora Eloísa Díaz, que es muy interesante porque es un equipo que como aprendió, ¿no?, en carne, en su experiencia encarnada en la atención de un modelo digno, cuando vino el COVID, la pandemia, ¿no?, y se empezaron a quitar derechos del nacimiento, fue el propio equipo de la maternidad el que dijo, no, acá no vamos a retroceder en estos estándares de cuidado, porque ya se instala en la práctica, ya tienen ese conocimiento encarnado de qué es lo que significa una atención integral, una atención. Eso es muy importante tener esos espacios de práctica, ¿no? Por supuesto, en las comunidades hay que tener, como ya decíamos, esta información transparente, basada en evidencia. También las personas usuarias tienen que participar de los procesos de diseño de servicios, de la auditoría de los servicios, ¿no? En la reciente, les contaba en esta iniciativa internacional de parto, está muy claro eso, cómo tienen que ser partícipes las comunidades de los procesos de diseño y de auditoría de la atención, en procesos de gobernanza inclusiva. Y por supuesto que también hay que abrir opciones de reparación legal, psicológica, física. Esto lo estamos cubriendo en gran medida en los observatorios de violencia obstétrica y las organizaciones de la sociedad civil, pero en algunos contextos también se ha institucionalizado y se ha incluido en algunos municipios, en algunas regiones, ¿no?, programas ya más municipales o gubernamentales de apoyo en salud mental perinatal o de reparación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de reparación y justicia muy bonito con un equipo muy amplio de voluntarios psicólogos y psicólogas que donan horas pro bono, ¿no?, para atender a mujeres que han vivido violencia obstétrica y necesitan reparación, porque no se trata solo, o sea, la escucha y el nombrar ya es un acto reparativo, ¿no?, el ponerle nombre y el que reconozcan que hubo un daño, pero luego el camino de sanación o de recuperación puede ser muy completo y muy complejo, ¿no? Y él puede necesitar apoyo legal, apoyo psicológico, apoyo de recuperación física, ¿no? Entonces, en muchos de nuestros observatorios y organizaciones en toda la región lo que hemos generado son redes de apoyo, muchas veces voluntario, pro bono, para poder brindar este tipo de reparación a las personas, a las mujeres, a las familias. Entonces, como ven, se trata de un trabajo muy intersectorial, muy interdisciplinario y que requiere contemplar todos estos elementos y todas estas como burbujas, ¿no?, todos estos niveles en los que el problema se enmarca. Pero, como decíamos, hay muy buenas experiencias, hemos avanzado en el reconocimiento, que es un tremendo avance, ¿no?,
en el trabajo de las últimas 2 décadas haber nombrado esta problemática, instalarla como un problema de salud pública. Todavía sin duda falta mucho trabajo, pero ya el reconocimiento y el lugar en el que estamos sin duda nos abre un camino tremendamente esperanzador y de trabajo a futuro. Así que con eso los dejo y quedamos, creo que ahora tenemos un espacio para conversación, para diálogo, para preguntas, así que muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sattler, por esta conferencia tan profunda, crítica y sumamente necesaria. Sus reflexiones nos invitan a mirar la violencia obstétrica no como hechos aislados, sino como parte de procesos históricos, institucionales también, que son mucho más amplios y que atraviesan los sistemas de salud. Una pregunta, bueno, ya nos mostraba al final esta parte como de todos estos cambios estructurales que son de las diferentes esferas, ¿no? Pero dentro de estas transformaciones, ¿cuáles considera que deben de ser prioritarias para avanzar hacia modelos de atención obstétrica verdaderamente dignos, éticos y libres de violencia? ¿Cómo evitar que estas prácticas continúen normalizándose dentro de nuestra atención cotidiana? ¿Cuáles son prioritarias? Tremenda pregunta porque va todo engranado, ¿no? O sea, podemos generar una política, pero si no hay profesionales o personas que la puedan implementar, es difícil de implementarla. Entonces, yo creo que un tema central y fundamental es la educación, ¿no? Es la educación tanto a nivel de las comunidades, personas usuarias, ¿no? En la centralidad de exigir, de demandar este tipo de atención, pero también de los profesionales de salud en que tengan herramientas para practicar, ¿no? Para atender en este modelo de la mano la transformación de los mismos modelos de atención para que hayan espacios donde puedan practicar con estos elementos. Ahora, lo que hemos visto en estas últimas décadas es también que incluso a veces cuando no están todos estos elementos, las nuevas generaciones de profesionales tienen muchos de estos elementos, vienen con estos elementos mucho más integrados que lo que las generaciones anteriores. Hemos tenido profundos movimientos feministas, ¿no es cierto?, en la región, el movimiento desde el 2015 en adelante, el Ni Una Menos, que ha producido también una generación joven que se reconectó con toda la agenda de derechos de género, derechos sexuales y reproductivos, con este tipo de demandas, y que incluso si no han tenido la educación formal tan completa, han ido incorporando estos elementos desde otros lugares, ¿no? Desde la calle, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde estos movimientos. Entonces vemos, yo tengo mucha fe en estos profesionales jóvenes que están cambiando los modelos. En Chile, por ejemplo, tenemos organizaciones, gremios, ¿no? De jóvenes profesionales, tanto de ginecólogas, se llama Ginecólogas Chile, como de matrones, ASOMAT, que son profesionales jóvenes con un explícito enfoque de derechos y de género que desafían las estructuras tradicionales de los gremios más antiguos, si se quiere, ¿no? Y que están haciendo muchísimos cambios. Lo que estamos viendo también es que, como decíamos, como a este modelo lo que genera es una desconfianza del sistema de salud, también se generan muchas redes extrasistémicas y que enriquecen mucho el circuito, ¿no? Entonces, muchas personas pueden consultar o apoyarse no directamente en los sistemas formales, sino que están también recibiendo apoyo desde estas organizaciones de la sociedad civil, profesionales que trabajan desde otros lugares y van complementando, se va enriqueciendo la mirada, ¿no? Se va enriqueciendo como la gama de posibilidades. Ahora, en el ideal de los ideales, lo que debiera suceder es que el sistema de salud, el sistema formal, tenga la flexibilidad y la apertura para absorber todo esto y generar estas mismas redes, ¿no? No que las personas tengan que activarse y generar todas estas trayectorias un poco externas, sino que las articule y sea capaz de instalar, ¿no? Dentro del mismo sistema estos mismos recorridos, flujos, articularse con la sociedad civil, ser mucho más receptivo y abierto a las demandas de la comunidad, en procesos, como decíamos, más de gobernanza, ¿no? De participación ciudadana, que es lo que está también sucediendo en algunos contextos. Entonces, por una parte tiene que venir como de arriba abajo, ¿no? Como decíamos, desde las políticas, los protocolos,
desde la educación, ¿no? Los sistemas educativos que capaciten, pero es una cosa como que difícil de jerarquizar porque va sucediendo en esta especie de engranaje, ¿no? Es un puzzle en donde todos los elementos tienen que ir encajando. Así que no sé si respondí, pero más o menos por ahí yo creo que podemos ir hilando elementos. Muchas gracias. La maestra May tiene preguntas también del público. Muchas gracias, Michelle, pues estuvo maravilloso y muy profundo, así que hay muchos comentarios de felicitaciones y agradecimiento de poner esta pues reflexión en, pues sí, al público aquí en este seminario. Hay algunas preguntas, por ejemplo, aquí hay una, dice, desde tu experiencia, hay un estado aquí, una provincia que se llama Guerrero y hay gran cantidad también de experiencias sobre otros modelos de atención obstétrica ahí, pero preguntan cómo se podría solicitar, más que solicitar la instalación de un observatorio en esta entidad. Y yo sí quería como ponerlo ahí, yo sé que tú no sabes cómo lo van a solicitar, pero a lo mejor algo desde tu experiencia, ¿qué pasos crees que son claves para poder empezar a construir estas ideas de observatorio? ¿Qué pasos son clave? Bueno, como les contaba, hay muchos observatorios en la región y los observatorios lo que requieren es de un grupo de personas comprometidas, interesadas en la causa, que se reúnan y empiecen a trabajar en la temática. Ahora, algunas recomendaciones, yo creo que es central que sean equipos interdisciplinarios. En nuestro caso tenemos profesionales de la salud, abogados, cientistas sociales, comunicadores, ¿no? En el fondo, un observatorio que cumpla con redes de comunicación muy efectivas, ¿no? Y de difusión en redes sociales, en medios, en que pongan, instalen la temática, levanten las demandas sociales, ¿no? Que cuente con personas capacitadas en investigación, que puedan medir, que puedan ponerle datos, que puedan generar la información que está faltando, que cuenten con profesionales de la salud, con todas las competencias para interpelar al sistema y para conversar en el lenguaje, ¿no? Del sistema médico. También es muy importante que hayan profesionales legales, ¿no? Porque como decíamos, la reparación en muchos casos es muy integral en muchas dimensiones, ¿no? Profesionales de salud mental. Entonces, yo creo que elementos claves son profesionales de las ciencias sociales, salud mental, ciencias médicas, legal, área de comunicaciones, o sea, equipos interdisciplinarios que puedan abordar la complejidad de este fenómeno desde sus distintas aristas. Es mucho trabajo de, por supuesto, pro bono, es muy difícil conseguir financiamiento, sobre todo en etapas iniciales. Sin embargo, hay fondos regionales, hay fondos a veces, ¿no? Sobre todo hay fondos para trabajos con temas de género, con violencias de género que se pueden ir buscando para constituirse. Nosotros también en muchos de los observatorios, no solo el nuestro, hacemos cursos, ¿no? Con cierto pago, con eso nos permite mantener también nuestros gastos básicos, nuestros gastos. Se pueden hacer campañas de crowdfunding, de crowdfunding, se pueden hacer distintas estrategias para empezar a operar. Ahora, es difícil sostenerse, no solo como un observatorio, pero en general hemos logrado muchísimas cosas con este modelo de trabajo que es en base a trabajo voluntario y a una red de voluntariado. O sea, nosotros, y yo creo que los observatorios, los que están funcionando y teniendo buenos resultados, ¿no? Justamente la clave es en esta red de personas que están dispuestas a donar una cierta cantidad de tiempo por esta causa. Como les contaba, por ejemplo, nuestro programa de reparación y justicia es una red amplia de psicólogos, psicólogas que donan su tiempo para atender casos de mujeres que lo necesitan. Lo mismo con profesionales, abogados. Se pueden hacer alianzas con universidades, con institutos, también en sus prácticas profesionales. Nosotros trabajamos mucho con alumnos en práctica o tesistas de distintas carreras, que es una forma de que nos donan su trabajo para hacer informes, levantar estudios, levantar problemáticas, apoyar casos legales, etcétera, etcétera. Entonces, es como articular personas que están dispuestas a entregar tiempo, ¿no? En esta temática, en una organización que fluya y que funcione. Y, por favor, si alguien quiere iniciar un nuevo observatorio, nos contacta, nos reunimos, les damos las claves, les contamos nuestra experiencia, podemos compartir la experiencia no solo nuestra, sino de otros observatorios, que es una experiencia muy, muy rica.
Muchísimas gracias, Miguel. Y mira, sí, hay muchos comentarios de experiencias personales, también reflexiones del personal como de la necesidad de seguir reflexionando, capacitando, formando. Bueno, pero hay unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿las sanciones legales son el camino? ¿Tipificar como delito la práctica de violencia obstétrica es el camino? Esa me parece, pues, interesante de reflexionar. ¿Qué es tu opinión al respecto? Ah, esa pregunta no sé, aquí podría llamar a mis colegas abogadas, es una tremenda pregunta y es tremendamente irrelevante. ¿Qué pasa cuando se nombra en la ley? Y nosotros somos muy defensoras de que esto sí vaya en las leyes, ¿no? Eh, el nombrar, el que exista en la ley significa que hay un reconocimiento social, un reconocimiento político de una problemática, ¿no? Cuando pasa a estar en la ley. Ahora, las formas en que eso se tipifica, en que eso se lleva, ¿no? a la práctica son muy variadas. Nosotros, en los proyectos de ley, hemos tratado de que de que las responsabilidades sean más institucionales que personales. No, no siempre nos ha resultado, ¿no? Pero la idea de aludir a responsabilidades institucionales, ¿no? O sea, acá la persona que comete un acto que genera un daño muchas veces lo hace porque el sistema lo permitió o el sistema lo produjo, ¿no? Que permitió que eso sucediera. Esto es muy complejo, ¿no? Y por supuesto que hay casos que hay que distinguir de negligencia médica, de montones de casos que son muy diferentes. Pero cuando pensamos en la violencia obstétrica como este fenómeno sistémico, también hay que pensar en medidas punitivas y en medidas que aludan justamente a la responsabilidad institucional de capacitar a su personal, de generar espacios donde se pueda practicar con las condiciones necesarias para entregar condiciones de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no- Dicho eso, también es importante, ¿no? Ciertas formas de castigos, ¿no? Cuando las conductas son realmente dañinas y cuando generan daños irreparables o daños, o sea, hay conductas y como vimos en algunos de los testimonios que realmente son cosas que no debieran pasar y si van por un camino que no necesariamente tampoco son las leyes explícitas de violencia obstétrica, o sea, ahí pueden ir por las leyes de deberes y derechos de paciente, pueden ir por caminos de negligencia, pueden ir por caminos de otros caminos legales en el fondo. Pero sí nos parece muy importante tipificarla como un tipo de daño específico que es la violencia obstétrica. Y eso es una discusión compleja en curso y que también eh, aquí, insisto, no soy la más especialista, pero si a alguien le interesa entrar en detalle en ese tema, podemos también trabajar y me imagino que también ustedes lo van a trabajar en el curso con abogadas especialistas o abogados en la temática. Y un tema, bueno, a mí me parece riquísimo de reflexionar, pero qué bueno que esa es la posición, que sí se reconozca y que sí se mencione. Entonces, muchas gracias por tu respuesta. Eh, Dice aquí, abordando el tema de violencia obstétrica y desde su experiencia en el tema, ¿qué alternativas hay, por ejemplo, en los casos de mortinato, donde a pesar de la muerte fetal se espera que las mujeres tengan parto? Se supone que es más recomendado que la cesárea. ¿Hay alguna otra evidencia de que el parto sea más recomendado para casos de mortinato? Es muy fuerte psicológicamente tener un parto cuando el feto ya ha perdido la vida. No sé si soy capaz de responder eso. La pregunta es si es recomendable hacer pasar a la mujer por un parto vaginal o no. Quizá no te preocupes si eso quizá lo podemos No sé si contestar entendí también. bien, no sé si entendí bien la pregunta, pero la pregunta sería que si es o no recomendable que en el caso de un mortinato la mujer pase por un parto vaginal en lugar de una cesárea. Pues como que yo entiendo que aquí están utilizando en algunos espacios que las hacen pasar por parto y entonces esa es como la pregunta desde su experiencia, si hay alternativas que no que puedan ser reconocidas pues menos violentas o que sean quizá más, Ah, sí, entiendo, sí. De nuevo, no sé si soy la persona más adecuada para responder. Yo creo que aquí tiene que ser algún especialista en duelo, en salud mental perinatal. Sin embargo, a muy grandes rasgos, yo creo que como en cualquier caso, acá depende mucho de la situación particular de cada mujer, de cada caso. Creo que hay experiencias muy distintas y hay necesidades muy distintas también, y pueden haber mujeres que
O sea, también creo que tiene mucho que ver con la decisión o la posición de la mujer en esos casos, ¿no? De qué es lo que quiere o está dispuesta a vivir, cómo quiere vivir ese proceso, con el acompañamiento que eso requiere, ¿no? Porque eso sí o sí requiere un acompañamiento psicosocial muy completo, ¿no? Que le ayude a transitar por ese proceso. Pero no sé si podía dar una respuesta de si es mejor o no, o si ahí me De pierdo. acuerdo, digo, espero que también estas preguntas pueden ir abriendo también camino a Sí, las sí. siguientes sesiones que tienen quizá reflexiones ya mucho más operativas o de alternativas Sí. terapéuticas ahí. Yo la verdad te quisiera hacer una pregunta desde acá, desde el centro, desde este lugar donde tomamos decisiones sobre salud sexual y reproductiva. Y bueno, en América Latina estamos observando algunos intentos institucionales por incorporar, digamos, partería profesional y tradicional. Yo no sé si tú, sí, yo supongo que todo lo que has leído sabes que México tiene esta tradición muy ginecobstétrica o ginecológica del trabajo, pues, de todas las atenciones obstétricas, mucho más allá que otros países de la región. Y bueno, así como en la región, en México también está habiendo estos intentos institucionales por incorporar a la partería, tanto tradicional como profesional, dentro de las normativas de sistemas públicos. En México recientemente se publicó la norma 020. Y me gustaría saber, o sea, que regula, que trata de regular o que intenta regular, y estamos apenas en el ejercicio de la implementación. Bueno, el sistema de salud está en este ejercicio. Y a mí me gustaría conocer desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que serían las condiciones necesarias para que esta integración, estos intentos institucionales por nombrar a la partería, no terminen absorbiendo, hipervigilando, desdibujando estos saberes, estas autonomías en el manejo distinto de los eventos obstétricos? ¿Qué recomendaciones tú le podrías hacer a México para Mm, que, bueno, las o sea, como preguntas. en esta reflexión, no quiero poner así tanta responsabilidad, pero en esta reflexión creo que sería fantástico tener una perspectiva de alguien que tiene tanta experiencia en este ejercicio inicial. Y acá, bueno, están hablando con una antropóloga, yo voy a ser quizás más radical, pero hemos visto muchos esfuerzos en la región por incorporar estos modelos de atención de partería tradicional, ¿no? Pero lamentablemente la gran mayoría de las experiencias quedan subsumidas dentro del poder obstétrico, médico, biomédico, ¿no? Porque justamente sigue siendo el saber más autorizado o el saber más oficial o el saber... Entonces, y esto es una postura más personal, pero yo soy partidaria de que los territorios no se fundan en el fondo, porque las experiencias que hemos visto que la partería entra, ¿no?, al territorio de la institucionalidad biomédica, va a quedar siempre subsumida en las leyes de aquel otro sistema en el fondo. Sin embargo, si se respetan las tradiciones, los saberes ancestrales de las parteras de las comunidades y se mantienen modelos que comulgan en el fondo, que se mantienen en paralelo, que conversan, ¿no? Y que se entienden, porque una cosa es, por supuesto, que el personal biomédico tiene que entender los principios de esta partería tradicional. La partería tradicional tiene que entender también ciertos principios del modelo para hacer ¿cómo se llaman? Los traslados, los tránsitos correspondientes. Sin embargo, al transportar el modelo de partería, al moverlo, ¿no?, a un territorio biomédico, va a perder casi, es muy difícil que no pierda sus fundamentos, sus bases, su esencia, sus valores, no sé si se entiende. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no?, en los lugares donde mantener los modelos de partería en las propias comunidades con referencias y con protocolos muy claros de traslado, ¿no?, a centros hospitalarios, a centros de mayor complejidad y donde se respetan esos tránsitos, porque también lo que hemos visto en algunos modelos es que cuando llegan mujeres que se trasladan de un modelo tradicional o de un modelo, o viene con parteras, ¿no?, y se trasladan al sistema hospitalario, son recriminadas, son maltratadas, son castigadas. Hemos tenido en Chile incluso casos de parteras que han sido encarceladas por algunos días por como la práctica irregular, ¿no?, de una profesión, cosa que no debería suceder. Entonces,
lo que implica es que haya un sistema de reconocimiento mutuo y de conocimiento mutuo muy fino y muy bien articulado de trabajo conjunto, pero en el cual un sistema no absorba al otro. No sé si se entiende, que no es fácil, no es fácil. Eh, Ana El vio, poder mismo, como si el poder no ¿Mm? existiera, como si el poder no existiera. Perdón, O no sea, escuché. como si las relaciones de poder no estuvieran ahí. O sea, eso es lo que Las lo hace relaciones de como. poder no van a dejar de estar, no van a dejar de estar, claro, pero lo que se tiene que lograr en el fondo es un modelo en el cual se entienda como, o se defina, ¿no? Cuáles son los procesos que según la obstetricia se llamarían como de bajo riesgo obstétrico, ¿no? Que pueden ser en el fondo acompañados desde la partería, con algunas supervisiones, como con contactos esporádicos, no con el sistema biomédico, pero que sigan siendo supervisados por las parteras, ¿no? Con controles, por ejemplo, esto se ha hecho en algunas comunidades, ¿no? En Colombia hay ejercicios muy interesantes, en algunos otros países de la región, en que las parteras en sus comunidades con sus mujeres participan en capacitaciones, ¿no? Van una cantidad limitada de veces a controles biomédicos acompañando a las mujeres, donde se le toman todos los indicadores biomédicos, donde se lleva una ficha, donde se van comunicando muy efectivamente, ¿no? Y continuamente en sistemas no integrados, cómo van los indicadores, como donde se saben los tiempos, y ahí se va decidiendo, ¿no? Dónde se va a resolver finalmente la atención del nacimiento, si puede ser en comunidades o si va a ser en lugares intermedios, porque en algunos casos las comunidades están muy alejadas, ¿no? Y lo que se puede generar son especies de casas de parto que no sean dentro del hospital o que sean en lugares cercanos en el fondo, pero que mantienen este espacio como más comunitario y más tradicional, si se quiere, ¿no? Entonces hay distintas formas, pero es un desafío que ha sido muy difícil, ¿no? Y que requiere también, bueno, de toda la particularidad cultural de cada contexto, porque la partería también hay países, no como en Chile, donde ya casi se extinguió, y versus otros donde todavía queda, y es una muy rica tradición, entonces también varía mucho según la región, el contexto particular, el tipo eh, de ubicación geográfica, una serie de elementos, pero es un tremendo desafío, sin duda. Muchísimas gracias, Michelle. Igual, quizá te pedimos referencia de algunos que tengan más efectividad, o más que efectividad, que hayan sido más exitosos, que hayan respetado más esta cuestión más horizontal, digamos. Mm. Y también hay una pregunta que todavía quisiera hacer porque pone más a las, dice pacientes, para las personas gestantes, ¿cuáles serían las principales barreras para que las personas gestantes identifiquen que están viviendo violencia obstétrica? Porque está normalizado en todas partes. Entiendo que la práctica en salud es paternalista y polariza la atención con una narrativa de benevolencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y lo pregunta desde siendo profesional de la salud, los profesionales de la salud, para ir fomentando la prevención, pero también me gustó su pregunta porque lo hace centrado en cómo darle esta ciudadanía en salud a la persona gestante. ¿Cómo lo hacemos para que identifiquen violencia? También es una tremenda pregunta y eso también es un proceso cultural de información, de nombrar, de nombrar, de nombrar, ¿no? Porque como bien dicen o plantean, ¿no? Está muy, muy naturalizado, entonces muchas veces es la atención que se espera y uno no espera más que eso y se naturalizan tanto estas dinámicas de poder o de violencia que no se nombran como tales. Pero si vemos como en este mismo movimiento lo que ha pasado en las últimas décadas, el irlo nombrando, el irlo poniendo en el espacio público, sobre todo el activismo, ¿no? La calle, el activismo de las organizaciones de la sociedad civil, que lo van nombrando, los grupos de mujeres, las redes de mujeres. Entonces, cuando una mujer comenta su experiencia y hay un par que le dice, ¿sabes qué? Eso tiene un nombre o eso no está bien o eso generó esto o esto. Y va generando esta como bola de nieve, ¿no? En que cada vez más mujeres son capaces de nombrarlo, de identificarlo, y llegamos a un punto crítico en que ya se instala, ¿no? Esta noción, ya hay una idea de un estándar más o menos esperado de atención de ciertas conductas que no se pueden permitir o que ya se reconoce que no son las adecuadas. Es un trabajo
bueno, también de educación prenatal, ¿no? Depende de los países, pero también hay programas de educación prenatal en que se integran varios de estos elementos en programas, ¿no? de trabajo con las familias, las parejas gestantes. Hay maternidades que tienen trabajo muy rico y que tienen incluso redes sociales, ¿no? Y que tienen departamentos de participación ciudadana donde todos estos temas se tratan, eso es bastante variable. Pero yo creo que en ese sentido, y con cada vez más también la participación de las personas en redes sociales, ¿no? Y todo este acceso a la información digital. Ahí yo creo que la sociedad civil es y va a seguir siendo clave en instalar esta temática a nivel de la sociedad de base, ¿no? Ya en nombrarla, en- no sé si eso responde, pero yo creo que ha sido bastante efectivo y en varios de nuestros países estamos presenciando eso, ¿no? Que las mujeres cada vez más son capaces de nombrar y de exigir ciertos estándares de cuidado, lo cual va haciendo que el sistema, por supuesto, responda. Entonces es un círculo virtuoso en el fondo. Lanzador esto. Una pregunta que yo creo que ya va a ser como la última para irnos cerrando, pero me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cómo pueden las dulas intervenir de manera ética y efectiva cuando identifican posibles situaciones de violencia obstétrica, especialmente en casos donde van sin acompañante, donde la persona gestante entra al hospital sin compañía? Uy, pregunta también difícil porque en muchos contextos no se permite, no sé cómo es en México en específico, pero en general hay mucha restricción para la presencia de dulas y tienen un campo de acción muy limitado, no tienen posibilidad de algún ejercicio como de autoridad o de dentro de la escena. Lo digo también, yo durante algunos años practiqué como dula y la experiencia fue muy frustrante porque uno termina siendo testigo de muchas prácticas en las que no se puede hacer mucho porque uno está dentro de estas leyes no institucionales y dentro de, pero dependiendo del marco de acción que se pueda, ¿no? Porque también hay normativas, protocolos, hay en cada contexto de atención. También yo creo que el trabajo de las dulas es central en cuanto a educación, lo que recién hablábamos, ¿no? Educación a las mujeres, a las comunidades, a las familias, en sus derechos, porque una mujer, por ejemplo, una familia, una pareja que llega a la atención acompañada por una dula y le van a instalar un protocolo de atención que no considera adecuado, hay instancias, ¿no? de resistencia o de poner en duda o de las prácticas que se van a establecer, pero no sé, de nuevo, no sé cómo son los protocolos en cada lugar específico, pero en general tiene que venir de la usuaria, ¿no? Tiene que venir. Entonces, ahí la dula, el canal es de empoderar o de entregar la información relevante, necesaria a las familias, a las mujeres, ese acompañamiento integral en que reconozcan sus derechos, reconozcan qué pueden o no, qué pueden esperar del sistema de salud, quizás incluso cómo hacer tránsitos, ¿no? en el sistema de salud para buscar la atención que están buscando. Y también el rol, yo creo, súper importante en las dulas de denuncia, de este activismo, ¿no? De poner estas temáticas en la agenda social, en las redes, de denuncias, en prensa, porque son testigos, son tremendos testigos de cómo el modelo de atención está funcionando. Entonces, quizás a veces es frustrante porque hay pocas herramientas como concretas de intervención en el momento, ¿no? De atención, por lo menos en la experiencia que nosotras hemos tenido en Chile. Pero hay muchas posibilidades de acción en términos de redes de activismo, de incidencia política, ¿no? De visibilizar estas prácticas, de mostrar lo que está sucediendo. Y sobre todo la dula es una educadora maravillosa, o sea, las dulas son acompañantes en la gestación, en el puerperio, bueno, también el parto, en el puerperio, pero todo ese rol de acompañantes integrales, emocionales, de reparadoras también, ¿no? De contenedoras de todo esto que ha sucedido. Y por supuesto también las dulas son las que gestionan redes de apoyo en los casos necesarios, o sea, son como un apoyo fundamental. Entonces, si bien, insisto, puede estar restringido su trabajo en el momento específico de parto, pero son muchas las otras acciones que las dulas pueden hacer y que son muy relevantes para fortalecer estos modelos de atención.
Muchísimas gracias, Michelle. Pues yo creo que la persona que lo preguntó puede tener esta respuesta porque fue mucho más, es mucho más profundo el papel de la dula, no, no nada más ahí, sino en esta cuestión, en este proceso que nos explicas cómo poco a poco de los movimientos de las mujeres y particularmente latinoamericano, estamos reapropiándonos de este evento que se volvió industrializado. Yo le agradezco muchísimo a todas las personas. Hay muchos más comentarios y preguntas, pero tenemos unos meses para ir contestándolas poco a poco. Algunas serán más operativas, más de denuncia, y ya lo iremos reflexionando, pero el día de hoy yo te quiero agradecer, Michelle, por todo, agradecerle a toda la gente que hoy asistió, que participó. Hoy es el último día del registro, así que no lo desaprovechen. Y yo le doy el uso de la voz a la doctora Aremis para que pueda darnos algunos anuncios, pero te agradecemos inmensamente por el esfuerzo que hiciste para estar el día de hoy inaugurando este seminario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, pues me uno a los agradecimientos por esta compañía durante esta mañana en México y esta reflexión tan enriquecedora para quienes trabajamos los temas de salud pública en nuestros diferentes ámbitos de manera operativa, de manera directiva, desde la academia, la investigación. Muchísimas gracias por inaugurar nuestro seminario. Contabilizamos más de 1,000 personas conectadas al mismo tiempo en nuestras diferentes canales, lo cual nos da muchísimo gusto. De verdad, tenemos esta expectativa de que este seminario pues nos ayude a seguir construyendo. Finalmente, algunos avisos para nuestras personas que se van a unir a lo largo de todo este seminario. Pues antes de despedirnos, compartirles algunos avisos importantes, como que en este ciclo de seminarios las constancias serán emitidas por módulo y será indispensable contar con el 100% de asistencia correspondiente y una evaluación de forma satisfactoria. Les recordamos que el registro de asistencia, como comentaba May, se cierra hoy. Entonces es muy importante el registro de inscripción, perdón, se cierra hoy, y que además esta sesión inaugural no contabilizará dentro de las asistencias, eh, sino hasta la siguiente sesión, que va a ser dentro de 15 días. El enlace del sitio web al seminario permanecerá fijado en los comentarios. También podrá encontrarse en las publicaciones oficiales del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva y del Instituto. En el sitio, como similar a la sesión anterior, al seminario anterior, podrán consultar todos los materiales, avisos oficiales, formulario de registro y demás cuestiones que tengan duda, pues también nos pueden contactar. No habrá prórrogas para registros extemporáneos. Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias a las 3 instituciones, OPS, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, y el Instituto Nacional de Salud Pública. Nos vemos el próximo 28 de mayo. Que tengan un excelente día y nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Y gracias, Michelle. Hasta luego.